Rojo Amanecer, 1990, película mexicana que iba a cambiar para siempre el rumbo de la cinematografía nacional. Los años 60 fueron los años de la revolución. De lo antiguo, en un segundo pasamos a lo moderno. Hubo liberación de todo tipo dentro de la sociedad, y precisamente en el año de 1968 hubo varias manifestaciones estudiantiles en el mundo. Francia, Praga y México no iba a ser la excepción, ya que ese mismo año por primera vez se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en un país en vías de desarrollo, y la Ciudad de México fue escogido para eso. El presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, estaba de fiesta. Lo que no sabía era lo que iba a suceder 3 meses antes, y que iba a cambiar la historia de este país para siempre. La revuelta estudiantil comenzó el 22 de julio de 1968, casi 4 meses antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos. Hubo una pelea entre jóvenes de la Vocacional 2 y 5 pertenecientes al Politécnico Nacional contra chicos de la preparatoria Isaac Ochoa, que estaba incorporada a la Universidad Autónoma de México. Intervinieron cuerpos de granaderos, pero la represión fue brutal. Los cuerpos policíacos y el ejército tomaron la Vocacional 5 y con una tanqueta destruyeron la puerta de la preparatoria 1, el histórico Colegio Nacional San Ildefonso, con el pretexto de que allí se habían escondido los pandilleros. Esto despertó el enojo del cuerpo estudiantil en general. Las dos universidades más grandes del país, el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México, se fueron a huelga. El rector de la universidad, Javier Barros Sierra, encabezó una marcha con 50,000 estudiantes en protesta de lo acontecido, pero esto no convenció al estudiantado. Entonces se organizaron y crearon el Consejo Nacional de Huelga, que iba a ser el cuerpo estudiantil que iba a liderar este movimiento. Comenzaron las marchas masivas y también la represión por parte del gobierno. Ya no mandaban a granaderos a confrontar a los estudiantes, mandaban a soldados. En el pliego petitorio del Consejo General de Huelga se pedía que desapareciera el artículo 145 respecto a la disolución social. Esto quería decir que estaba prohibida la reunión de más de 3 personas si se sospechaba que confabulaban algo contra el gobierno. También pedían que se desintegrara el cuerpo de granaderos, así como indemnizar a las familias de los estudiantes asesinados. Al gobierno no le gustaban estas peticiones y estaba totalmente cerrado al diálogo. Su única contestación fue reprimir, golpear y asesinar estudiantes. Los acusaban de comunistas y de ser espías de la Unión Soviética. Nada más lejos de la realidad. El conflicto fue escalando y cada vez se ponía más violento. En una manifestación querían quedarse en el Zócalo de la Ciudad de México para tener diálogo con el gobierno, pero este contestó con tanquetas, soldados y disparos. Desalojaron la plaza en la madrugada y hubo redadas por todo el centro histórico de la Ciudad de México. Al presidente Gustavo Díaz Ordaz le urgía acabar con la revuelta, ya que la inauguración de los Juegos Olímpicos estaba a unos días. Era extraño ver tanques militares en pleno Zócalo de México. El 15 de septiembre, en plena ciudad universitaria, que en aquellos años era la casa de estudios más grande de América Latina, el ingeniero Heberto Castillo, que apoyaba a los estudiantes, dio el grito de independencia. Esto enfureció al presidente Díaz Ordaz, que mandó tomar Ciudad Universitaria con alrededor de más de 1,000 soldados. Los estudiantes del Politécnico Nacional, al ver esto, se previnieron bloqueando con autobuses el camino y haciendo zanjas en el piso para que no pasaran los tanques de guerra. No querían que su casa de estudios fuera tomada por el ejército. Aún así, el gobierno mandó más de 1,000 soldados y 15 carros blindados. La batalla por defender su colegio casi duró 2 días. El ejército llevaba lanzagranadas, metralletas y los estudiantes solo tenían cócteles Molotov. Aún así, al ejército le costó muchísimo trabajo tomar las instalaciones. Este conflicto estudiantil para el gobierno ya se había convertido en el peor dolor de cabeza. Estaban a solo 10 días de los Juegos Olímpicos y los reflectores del mundo ya estaban apuntando a la ciudad. En su desesperación, el presidente Díaz Ordaz ordenó lo que nadie pensó que iba a suceder jamás. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional Tlatelolco, justo enfrente del edificio Chihuahua, el Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin en la tarde. Cuando fueron llegando los estudiantes, a uno les costó mucho trabajo porque había un cerco militar muy grande. Había tanques y soldados en un número muy mayor rodeando toda la plaza. A muchos no les sorprendió, ya que era común ver soldados en todas las manifestaciones. Pero cuando un helicóptero voló a muy baja altura y tiró unas bengalas, un periodista que había sido corresponsal de guerra en Vietnam comentó que esas bengalas las tira el ejército indicando dónde va a ser el ataque. Nadie le creyó. El mitin continuaba hasta que alrededor de las 6 de la tarde se empezaron a escuchar disparos.
Provenían de las azoteas de los edificios de alrededor. Los disparos apuntaban a los estudiantes pero también a los soldados. Estos últimos se pusieron en posición de guardia y comenzó la masacre. Los soldados disparaban a suelo raso hacia la multitud, hacia los estudiantes. Uno de los oradores del Consejo Nacional de Huelga empezó a decir en el altavoz que no cayeran en la provocación. Pero ya era tarde. Los cuerpos iban cayendo tras recibir las balas del ejército. Muchos estudiantes fueron observando que había hombres vestidos de civiles, pero que tenían un pañuelo blanco en la mano izquierda. Este batallón Olimpia era un cuerpo paramilitar formado para supuestamente proteger las instalaciones olímpicas. Pero esa noche tenían órdenes de apresar a todo el Consejo Nacional de Huelga. Y no solo se limitaron a eso. Detuvieron estudiantes, algunos los asesinaron y entraban en todas las casas de los edificios de Tlatelolco para encontrar a estudiantes escondidos toda la noche. Les quitaban la ropa y los ponían sobre la pared a un costado de la iglesia que estaba allí. Decían muchos de los que vivían en esa unidad que pasaban los meses y todavía estaban las marcas de sangre en la pared. En conclusión, fue una masacre. Ningún estudiante estaba armado y eran más de 5,000 soldados. El presidente Díaz Ordaz no quería dejar la menor huella de la revuelta estudiantil. Muchos de los líderes estudiantiles fueron a dar al Palacio Negro de Lecumberri, que era la cárcel más grande que había ese momento en la República. Las cifras oficiales del gobierno siempre dijeron que fueron 44 muertos, pero en muchos estudios y recabando información de periodistas que allí estuvieron, y sobre todo madres que buscaban a sus hijos, se recuenta entre 300 y 400 asesinados. Como el gobierno del PRI controlaba todos los medios de comunicación, al día siguiente dieron una noticia muy vaga. Decían que había habido una pequeña revuelta estudiantil y que el ejército tuvo que intervenir para calmar los ánimos. La población en general no se enteró nunca de lo que sucedió esa noche. Decían que un joven estudiante gritaba: "Mañana comienza la revolución, mañana comienza la revolución". Pero esto nunca sucedió. Pasaron muchos años y muchos presidentes, pero el partido seguía siendo el mismo. Ese partido que nació con la Revolución Mexicana y que no estaba dispuesto a ceder el poder jamás. Se disfrazaba de partido político democrático teniendo elecciones presidenciales cada 6 años, pero todos sabían que siempre ganaba ese partido, el PRI. Solo se trasladaban el poder o cambiaban de cargos, nada más. Se autollamaban la familia revolucionaria. Eran lo que una vez dijo el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Parecía que los acontecimientos del 2 de octubre habían quedado olvidados. El país no atravesaba por su mejor época, con crisis económicas constantes y una férrea vigilancia hacia la ciudadanía. El cine era un reflejo de eso. Por años lo que dominó la taquilla era lo que llamaban cine de ficheras, o sea, películas hechas solo para divertir a la gente adulta, con chistes de referencias sexuales y bailarinas que se desnudaban. Solo muy pocos directores se atrevían a hacer un cine comprometido, de denuncia social, de temas importantes, pero eran censurados por parte del gobierno. No se podían exhibir esas películas en circuitos comerciales, solo en algunos cineclubs, salas de arte o colegios. La cerrazón del gobierno a temas de denuncia social era implacable. Entonces llegaron los años 80 y con ello un terremoto. Casi destruye la ciudad, la población cambió, salió a las calles a ayudar personas. Entonces se dieron cuenta que el gobierno no era tan poderoso como decían. Era la población civil la que estaba resolviendo la situación, no ellos. Esto infundió en la gente algo que ya habían dado por perdido: el valor. Se volvió a activar la población civil y hasta hubo movimientos estudiantiles que volvieron a salir a la calle, sin miedo. Hubo festejos del Mundial de Fútbol y entonces ocurrió lo que nadie pensó que iba a ocurrir. Lo irrompible se rompió. Cuando se acercaban las elecciones presidenciales para 1988, el candidato ideal era Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, que había cambiado el país allá por los años 40. Pero el aparato político del PRI no lo escogió. Ellos tenían otro candidato, entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se salió del partido. Y en ese momento comenzó el derrumbe del PRI. Extrañamente, de lo que alguien hubiera pensado, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia fue un hecatombe a nivel nacional. Se unieron partidos de izquierda históricos con movimientos estudiantiles apoyando la candidatura de este hombre que casi derrumba al PRI. Si no es porque hicieron un fraude descomunal e impusieron a su candidato como presidente de la República. Pero el daño ya estaba hecho, la ruptura dentro del partido que por años gobernó este país ya era inevitable. Una consigna que fue creciendo después del 2 de octubre de 1968 fue expandiéndose cada vez más. Entre pasillos de universidades, colegios, libros, se escuchaba cada año esta frase: 2 de octubre no se olvida. Era como una bandera que silenciosamente levantaban los estudiantes caídos esa noche.
Y después de 20 años, Javier Robles, que había sido estudiante en Puebla en aquellos acontecimientos, decidió hacer un guión cinematográfico sobre la matanza del 2 de octubre de 1968. Un proyecto que a todas luces se veía peligroso e imposible de realizar. Rojo Amanecer, 1990, director Jorge Fons, interpretado por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán, Bruno Bichir, Damián Bichir y Eduardo Palomo. Con el texto y guión de Javier Robles, en colaboración y ayuda de Guadalupe Ortega, esta obra originalmente se llamaba Bengalas en el cielo, pero fue uno de los productores de la filmación, Valentín Trujillo, que entró a salvar de algún modo la última etapa de la filmación, que sugirió el nombre de Rojo Amanecer, diciendo que podría ser más taquillero que el otro nombre. Para obtener los permisos de la filmación se mandó el texto a RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, que era el canal oficial de la Secretaría de Gobernación para poder autorizar las filmaciones que hacían en el país. Y la contestación fue inmediata. Dijeron, con el 2 de octubre no se metan por favor, señores. Estaba muy claro que el gobierno no iba a autorizar una producción con este tema. La censura que todavía permeaba en el país por los sucesos del 2 de octubre de 1968 todavía era implacable en este país. Fue cuando decidieron el director de esta película, Jorge Fons, y el primer actor, Héctor Bonilla, hacer la filmación en la clandestinidad total. Sin permisos y sin autorización, esta película se volvió un secreto. En una bodega al sur de la Ciudad de México reconstruyeron fielmente un apartamento con las medidas exactas de los que había en el edificio Chihuahua, donde ocurrieron los acontecimientos del 2 de octubre. Ayudó que dos de los actores, los hermanos Bichir, habían vivido en esa unidad en aquellos años. Mucho tiempo después, en una entrevista, el director Jorge Fons comentó que como no tenían permiso para la filmación de esta película, y como el tema que estaban tratando era verdaderamente peligroso, tuvieron que tomar medidas de seguridad. Cada vez que salían del set de filmación, que muchas veces era de madrugada, tenían que vigilar si no había automóviles sospechosos siguiéndolos, y se iban en grupo protegiendo a las actrices. En las 3 semanas y media que duró la filmación, el proyecto tenía que mantenerse en total secreto, ya que corrían el riesgo de no solo ser censurados, sino hasta apresados por parte de Gobernación. El tema que estaban tratando no era cualquier cosa. Para darle más realismo a la filmación, incluyeron los textos del famoso libro de Lenia Poniatowska, La noche de Tlatelolco, que era el testimonio de muchos estudiantes que sobrevivieron a la matanza de aquella noche. La historia se centra en una familia de clase media que vive precisamente en la unidad Tlatelolco, en el edificio Chihuahua donde ocurrieron los acontecimientos. El padre, que trabaja para el departamento del Distrito Federal, y 2 hijos mayores que están involucrados en la lucha estudiantil. La hermana menor y el pequeño hijo. Una madre ama de casa y el padre de ella, que es un retirado militar que sirvió en la Revolución Mexicana. Aquí nos muestran la visión de 3 generaciones. Los jóvenes entusiastas que quieren el cambio, los padres que no entienden por qué estas revueltas contra el gobierno, y el abuelo, la vieja guardia, que cree que el gobierno revolucionario del PRI es lo mejor que le pudo haber pasado al país. Por la falta de presupuesto, esta película logró creativamente recrear la atmósfera dramática que se necesitaba para esta tragedia. Al solo contar con un set de filmación, que en este caso sería el departamento, los diálogos y las actuaciones iban a ser el motor que nos llevarían a la tensión dramática que requería esta historia. No hables así de tu papá. Oscarus. ¿Ven cómo tienen a todo el mundo? Estoy harta de su dichoso movimiento. Tú cállate. No haces más que repetir lo que dice tu hermano. Entonces, ¿quién? Ellos. El gobierno, ma. Con el gobierno no se juega. Ya ves cuántos muertos hay, cuántos desaparecidos, cuántos estudiantes en la cárcel. Yo lo único que entiendo es que ustedes no tienen por qué andar metidos en eso. ¡No, sí tenemos, mamá! Francotiradores en las azoteas. ¿Francotiradores? Papá, por favor, no le hables de esas cosas al niño. ¿Por qué no? Todo el día tus hijos hablan de revolución y no les dices nada. Yo sí peleé en una. No se muevan de aquí. Están cazando a los que se escaparon. El ejército ya tomó la plaza. Mis hijos. No, tú ya no, papá. No nos salgas ahora. Papá, por favor, no te vayas. No me dejes sola, papá. Nada, vamos a mirar acá. Por favor. ¿No ves que se está muriendo? Se muere aquí. Pero tú no entregas a nadie. Ni a él ni a ninguno de los demás. Para poder revelar los carretes de película que se estaban filmando, el fotógrafo y el actor Héctor Bonilla los llevaban en la noche a los estudios Churubusco para poder revelarlos sin que nadie se diera cuenta. Ya en las últimas etapas de postproducción fue en los estudios de Valentín Trujillo que les prestó para poder terminar la filmación. Cuando por fin la película ya estaba completada, acudieron a las oficinas de RTC,
La encargada, Marta Certuche, dijo que iban a ver todos los trámites, pero esta se quedó enlatada 6 meses. Enlatada es un término que se usa cuando una película está censurada y no se va a exhibir jamás. Entonces el director Jorge Fons acudió a la ayuda de los famosos escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, que sabiendo de su fama y prestigio y con los contactos que tenían con personas del gobierno, tal vez podrían facilitar la exhibición de esta película. Pero ellos se negaron. Fue la revista de corte político Proceso y el periódico libre La Jornada que, sabiendo de la existencia de la película, comenzaron a hacer presión contra el gobierno para que ésta la exhibiera en las salas de cine. Fue hasta que el director de la SOGEM, la Sociedad de Escritores de México, Fernando Usain, que empezó a tener conversaciones con el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que no se encontraba en un buen momento político ya que lo acusaban de un fraude electoral que lo llevó a ganar la presidencia de la República. Ya no quería más escándalos políticos. A ver la filmación, autorizó su exhibición con una condición: que se eliminaran 3 escenas de la película donde, según el Estado Mayor Presidencial, ofendían al ejército. Estas eran donde la hija le comenta a la mamá que había visto una señora de 60 años con una herida de bayoneta en la espalda. La otra donde el hijo mayor dice que cuando el ejército tomó Ciudad Universitaria, 3 estudiantes que se habían refugiado en el baño habían aparecido asesinados días después. Y la última donde el niño de la familia, al ver a toda su familia asesinada, cuando sale a la plaza de las 3 culturas, esta se encuentra bañada de sangre y con cadáveres por doquier. Cuando el niño camina por ella, se ven a 2 soldados fumando y uno de ellos con el pie sobre uno de los cadáveres. Solo si quitaban estas escenas se podía exhibir esta película. No estaban de acuerdo el primer actor, Héctor Bonilla, y mucho menos el director Jorge Fons, pero decidieron que esta iba a ser la única forma en que esta película pudiera llegar a las salas de cine, y para que el público se enterara de lo sucedido. El sacrificio valía la pena. Cuando la película se exhibió fue un éxito rotundo. Se sabía que tocaban un tema álgido y el público estaba ansioso por saber qué había sucedido realmente. Las salas de cine se llenaron, el público estaba expectante y serio. Se sabía poco de lo que había sucedido en la noche de Tlatelolco, pero no a tal grado. La película no guardó nada, fue contundente, como si fuera un golpe en el rostro de aquellos que nunca hubieran creído que eso había sucedido realmente. La película, que había costado 320,000 pesos de aquellos años, logró recaudar 726 millones de pesos. En algunas salas de cine la gente gritaba consignas políticas, casi igual como si estuvieran en un mitin estudiantil. Esta película fue la llave de lo que luego se llamó el nuevo cine mexicano. Pero más que eso, esta película fue el resumen de décadas de censura. El logro que consiguieron estos cineastas y actores fue lograr romper el muro que el mismo gobierno había creado bajo el yugo de las balas y del miedo, y poder, después de más de 20 años, decir toda la verdad de lo que había sucedido aquella noche. Estos cineastas, actores y escritores no solo eran personas que se habían comprometido con lo que había sucedido aquella vez, sino eran también sobrevivientes de aquella noche. La actriz María Rojo, que interpreta a la mamá, era una joven estudiante aquella noche en Tlatelolco. Sobrevivió solo porque un soldado la arrastró hasta el edificio Chihuahua, que fue el lugar donde ocurrieron los acontecimientos. Todo este equipo de trabajo no solo eran artistas comprometidos, eran personas muy valientes, sabiendo que lo que estaban arriesgando no era nada más la libertad, sino hasta su propia vida. Había que honrar a estos estudiantes que dieron su sangre para que las futuras generaciones pudieran vivir en un país donde ya no hubiera más dictaduras de partido y fuerza brutal contra personas desprotegidas y desarmadas. Sin lugar a dudas, esta película sigue siendo la más valiente que ha habido en el cine mexicano. Cálmate, compañero, ya pasó todo. Mis padres, estos nos quieren matar a todos. Tienes que ser fuerte. Que no se da cuenta, cabrones. Los estaban golpeando, pa. ¿Qué crees, baboso? Porque te dije por teléfono que por ningún motivo lo dejara salir. De acuerdo. Sí, ¡un momento, ya voy! Señor, no abra. ¡Ya, amigo! No te mueves bien. ¡Cabrón, que no digas! ¿Pero quién se cree que son los